Sí, bastante. No te dan vacation en estos días. Necesita un poquito más acá, pues, tomando. O al revés. Ajá, ándale, esa, ándale. Ahí, ok. Ahí está. ¿Tienen algún otro? Así. Y también Bueno, las máscaras, ahí no se resbalan, ¿no? Cambiamos, si quieres, ¿sabes qué? Se pierde ese, ese Por el pescado. negro, ajá. Por el negro, cambiamos este ¿Podemos para allá y cambiarlo? aquel para acá. Sí, cualquiera de esos. no pasa nada. Y yo. Ahí está, sí. Ahí está bien. Ay, Perfecto. esto puede poner acá Ah, pues sí. para que se vea. Perfecto. Está muy bien. Tiene rating, doctor. Entre diablos, guapotas y carpas. Les puede poner a la- Papas. Ok. Ay, está muy bien ese. Ok, grabando. Por favor, ¿puede repetirme nombre completo y cargo? Doctor Ernesto Velázquez Velázquez, profesor investigador y responsable del Museo de Zoología de la UNICACH. Doctora, platíquenos al respecto de las especies exóticas invasoras pues que habitan en el estado de Chiapas. Fíjate que antes de platicarle un poco sobre las especies invasoras, quisiera definirte qué son las especies invasoras. Las especies exóticas invasoras son aquellas que han sido o que colonizan ambientes naturales o no naturales fuera de su ámbito de distribución y que son capaces de establecerse y crecer exponencialmente sus poblaciones y causar impactos a las especies nativas y por supuesto al medio ambiente. En México se han introducido una cantidad importante de especies invasoras y representan ya la segunda causa de amenaza a la biodiversidad nativa de nuestro país. Hace más de un siglo que llegaron a las especies invasoras por distintas causas. Por ejemplo, en el ambiente acuático la principal causa de introducción de especies invasoras ha sido la acuacultura. Con fines de cultivarlas en los ambientes acuáticos se introdujeron por primera vez hace más de 100 años las carpas, la carpa común originaria de Asia. Esta carpa crece, alcanza tallas de hasta 1 metro de longitud, se reproduce muy rápidamente, alcanza tallas comerciales muy rápido. Sin embargo, la calidad de la carne y la cantidad de espinas que tiene en su cuerpo pues no la hizo muy apta para el cultivo en México. En Chiapas la tenemos ya desde hace más de 40 años y fueron introducidas a las presas hidroeléctricas y poblaron de manera importante las presas hidroeléctricas de nuestro estado. Afortunadamente no tuvo mucho éxito y ha estado focalizada su distribución, particularmente en la presa La Angostura y en algunos arroyos cercanos. También junto con ellas se introducen las tilapias. Las tilapias son de origen africano y tienen más de 100 años que están en México, y a Chiapas se introdujeron por ahí de la década de los 70. Las tilapias son las comúnmente conocidas como mojarra negra. Esta es una de las especies más comerciales a nivel mundial y en México tiene una alta demanda. En Chiapas están distribuidas en todas las presas hidroeléctricas y casi todos los ríos y ecosistemas acuáticos del estado de Chiapas hay la presencia de por lo menos una de las especies de tilapias africanas. Por supuesto, los impactos de las tilapias y de las carpas sobre las especies nativas, sobre la biodiversidad son altos, ¿no? Ahorita documentamos un poco sobre los impactos. También nos llegó recientemente a esta especie otro cíclido, ¿no? De origen nicaragüense, le llaman de nombre común la guapota, el nombre científico para Chromis. Están estas especies centroamericanas y que recientemente han sido reportadas en los embalses de Chiapas, particularmente en la presa Malpaso, la presa Nezahualcóyotl. Tú sabes que la presa Nezahualcóyotl alberga una de las pesquerías más importantes de Chiapas con especies nativas, la tenguayaca. La tenguayaca que se produce en la presa Malpaso es la única pesquería
de alto valor comercial que tenemos en Chiapas. Las demás están ocupadas por especies invasoras como la tilapia. Y recientemente describimos la presencia de estas especies invasoras que están compitiendo obviamente con las especies nativas por el alimento, por el espacio, y compiten por los periodos de reproducción, por las zonas de anidación. Sin embargo, estas introducciones de alguna forma han traído un beneficio, particularmente el de la tilapia, ¿no? Ya habíamos comentado el alto consumo, la alta demanda que tiene la tilapia en los mercados locales, y de alguna forma eso regula sus poblaciones, ¿no? Una especie que recientemente nos llegó, y recientemente estoy hablando de hace 15 años básicamente, comparada con las tilapias y las carpas, es el famoso pez diablo, conocidos como limpiapeceras o plecostomos, ¿no? Esta especie es de alto impacto, ¿no? Considerada una especie exótica de alto impacto, es un modelo biológico de una especie invasora porque reúne todas las características que puede tener una especie invasora, ¿no? Una es que se adapta muy rápidamente a los nuevos ambientes que coloniza. Tiene una característica muy particular en su proceso reproductivo, tiene cuidados paternales, ¿no? Tanto el macho como la hembra cuidan los nidos los construyen en las paredes de los ríos, cavan agujeros de hasta 1 metro a 2 metros de profundidad, y en eso se encargan ambos padres de cuidar los huevos y las pequeñas crías hasta que ellas ya están listas para defenderse sola. Eso garantiza, por supuesto, el éxito reproductivo de esta especie. Tienen otra peculiaridad, son capaces de resistir fuera del agua muchísimo tiempo. Se ha documentado que pueden vivir fuera del agua entre 3 y 5 horas, hasta 6 horas, las máximas cantidad de tiempo que se ha documentado, y eso obviamente ofrece una ventaja enorme sobre otras especies nativas. Tienen una capacidad de desplazamiento fuera del agua, ¿no? De tal forma que si los tiramos fuera del río, fuera de los embalses, y creemos que se van a morir, pues no estamos equivocados. Son capaces de caminar en la tierra con la ayuda de estas enormes espinas y volver al agua, ¿no? Estas especies invasoras de alto impacto además tienen otra serie de características que dañan a sus depredadores, ¿no? La fuerte coraza que tiene, esta piel muy fuerte, prácticamente es una coraza con estas enormes espinas, los hace muy dañinas a las especies que las consumen. Por supuesto, las aves acuáticas como los pelícanos y otras aves que quieren consumirlo se ven dañadas por las enormes espinas. Estos son parientes cercanos de los bagres que tenemos en México, ¿no? Entonces tienen estas enormes espinas que cuando un depredador los consume, pues se resbalan fácilmente hacia el esófago, hacia el estómago, pero estando adentro son capaces de abrir las espinas y esto causar daño interno a sus depredadores. El único depredador natural que se ha documentado en México son los cocodrilos, pero por supuesto las poblaciones y densidades de los cocodrilos no son suficientes para poder controlar esta especie invasora. Se ha documentado casi en todos los cuerpos de agua de la zona norte del estado, y recientemente se documentó en la selva lacandona. El impacto que se prevé en una de las zonas de mayor diversidad del país es enorme, porque junto con la llegada de los peces diablo está un familiar muy cercano de la carpa común, que es la carpa herbívora. La carpa herbívora llegó por ahí del 94, el 95 a la selva lacandona y desplazó a las especies nativas. Las especies nativas disminuyeron enormemente sus poblaciones, la pesca de las especies nativas se vino abajo, y bueno, y con la introducción del pez diablo las amenazas aumentan de manera notable. Los peces diablo, originarios básicamente de Sudamérica, llegaron al centro del país, a la presa del Infiernillo. De hecho el nombre de pez diablo viene de allá, ¿no? La única que sobrevive y es capaz de colonizar el infierno es el diablo, ¿no? Y el pez diablo es conocido en México. A todas las especies de plecos se han reconocido entre 4 y 5 especies de plecos o peces diablos que han llegado a México, y en Chiapas hemos documentado por lo menos 3 especies diferentes de peces diablos que han colonizado
Nuestras aguas, te repito, están en toda la zona norte del estado, en la selva lacandona. Afortunadamente en el cañón del Sumidero y la parte centro, la parte alta de la cuenca del Grijalva todavía no se han documentado, y eso de alguna forma, las barreras que constituyen las presas ha limitado la distribución de esas especies en el centro del país, ¿no? Ahora, no se ha encontrado ningún beneficio sobre los peces diablo. La mayor parte es esqueleto, es coraza, y el poco músculo que tienen es en la parte de la cola, ¿no? En esta parte, solo los ejemplares muy grandes pueden ser aprovechados. Sin embargo, no son consumidos en México ni en Chiapas. Tenemos tanta riqueza y diversidad de peces nativos que, bueno, esto lo vemos como una especie secundaria, como una especie basura, le llaman, que atractivamente no es bueno a la vista. La calidad de la carne tampoco es tan buena comparada con otras especies nativos, y de ahí que haya proliferado tanto en los ambientes acuáticos, ¿no? ¿Algo más que se agregar? No, ayúdenos a la sociedad a reportar la presencia de especies invasoras, ¿no? La Secretaría del Medio Ambiente Federal tiene un programa de especies invasoras junto con la Comisión Nacional de Biodiversidad, y eso nos permite, uno, localizar dónde están las especies invasoras, reportarlos, y que la dependencia a través de sus distintas oficinas puedan tener un programa de monitoreo y erradicación de las especies invasoras. Sale mucho más costoso erradicar una especie invasora que evitar su introducción. Desafortunadamente, desde hace más de 100 años hubo un programa en México de impulso a la acuacultura mexicana basada primordialmente en especies invasoras como las tilapias, como las carpas, y hay otras especies que accidentalmente nos han llegado, como los plecos, a través del efecto Nemo, por medio de la acuariofilia. Entonces estos pececitos, una vez crecen, lo que hace la población es liberarlos al medio acuático, porque no lo quieren matar, son sus mascotas. Entonces lo que recomendamos es que no los liberen en los ambientes acuáticos, llévenlos al zoológico, a un lugar donde puedan estar confinados, y asegurar que no se vayan al medio ambiente. Y bueno, y finalmente comentarte que las especies exóticas no solo son animales, también tenemos una cantidad importantísima de plantas. A Chiapas se han introducido alrededor de 300 especies de planta, y una de las más conocidas son los lirios acuáticos. El lirio que vemos en el cañón del Sumidero, que creció de manera notable en la reserva La Encrucijada, ¿no? La mayor parte de los sistemas lagunares de La Encrucijada ya están invadidas por lirio acuático, y eso, por supuesto, es un fenómeno que necesitamos ir evitando a través de las distintas agencias de conservación que tiene el Estado. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Pues en otra oportunidad esperemos seguir con más temas. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias.